Buenos días. Estuvimos meditando los dos últimos domingos acerca de la advertencia que el Señor está haciendo al terminar el Sermón del Monte. La advertencia era: guardaos de los falsos profetas, ¿no? En Mateo capítulo 7, verso 15 decía: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Vimos en los videos anteriores a quienes se llamaban falsos profetas. La Biblia definía a aquellos que venían con palabras supuestamente de Dios o en nombre de Dios, pero que en realidad no era palabra de Dios. Vimos además la apariencia de estos falsos profetas. Jesús mismo decía: venían vestidos de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces, ¿no? Es decir, se parecían mucho a nosotros, eran como nosotros. Además, vimos cómo podríamos diferenciarlos en base a la referencia que Jesús nos daba. Los falsos nos llevarían hacia la puerta ancha, hacia el camino amplio, y por tanto lo que nos permitiría diferenciar es la enseñanza, la doctrina que ellos nos dan, puesto que una enseñanza nos va a llevar por la puerta estrecha, el camino estrecho, y otra enseñanza por el camino amplio hacia la perdición. Vimos además que estas enseñanzas falsas muchas veces nos llevan a desvirtuar el carácter de Dios, ya que los falsos están dispuestos aún a cambiar la verdad con tal de mantener una gran audiencia, porque lo que más les interesa es la popularidad más que llevar el verdadero mensaje del Señor. Decíamos además que a los falsos les interesaba entretener a las personas en lo que les gusta a las personas y no en lo que deben aprender acerca de las escrituras. Decíamos además que estos esconden palabras, herejías destructoras en medio de un mensaje en el cual inclusive se usaban Biblias, que usaban el evangelio para ganancias personales, ¿no? Muchos de estos falsos que usaban el evangelio muchas veces enseñando que la gracia de Dios podría convertirse en libertinaje sin ningún mayor problema. Y además veíamos que los falsos traían muchas nuevas revelaciones de parte de Dios, ¿no? Aún esas revelaciones estaban por fuera de las escrituras. Los falsos además usaban el camino del evangelio, usaban el evangelio para también desarrollar aún sus propios instintos y no lo que la palabra de Dios nos decía. Entonces eran muchas formas como se presentan los falsos profetas. Y uno puede decir: wow, pero tantos falsos profetas hay en la iglesia. Pablo mismo decía: cuidado, porque muchos falsos profetas se levantarán y a muchos engañarán. Entonces la misma Biblia nos dice: muchos falsos profetas habrán, muchos serán engañados. Entonces sí, hay muchos falsos y hay que tener cuidado con ellos. Entonces la pregunta surge de nuevo: entonces, ¿es posible conocerlos? ¿Es posible conocer a todos ellos? Porque mira, nos muestras tal variedad o tanta variedad. ¿Es posible conocerlos? La respuesta de Jesús está en los siguientes versículos. Mateo capítulo 7, verso 16. Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús decía, verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay alguna forma de conocerlos? Sí, Jesús decía, por sus frutos. Y dos veces enfatiza esta misma frase. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, ¿podemos conocerlos? Sí.
Y esta palabra conocer, inclusive en el original, no es solamente yo conozco de momento, apenas lo veo, conozco. No, este conozco habla de una profundidad, de poder conocer a profundidad. Entonces, podemos conocer estos falsos a profundidad. Esto es lo que la palabra nos está diciendo. Podemos conocer en base a sus frutos. Ok, ahora, si la Biblia nos dice que podemos conocer a estos falsos profetas en base a sus frutos, pueden ocurrir dos cosas en nuestras vidas. Uno, o podemos pretender creer que podemos conocer infaliblemente a todos los falsos profetas, ¿no? O podemos pensar que, no, eso es imposible conocer a los falsos profetas. No, el punto de equilibrio nos lo da Jesús. Nos dice, los conoceréis por sus frutos. En el primer caso, cuando a veces pensamos que podemos conocer a todos de manera infalible, ¿no? Y solo confiamos en nuestro propio juicio, entonces son aquellas personas que andan calificando a todo el mundo de falsos. Muchas veces, bueno, no están de acuerdo con mi teología en general, entonces yo le califico de falso, ¿no? A todos y empiezo a etiquetar a todos como falsos, como herejes. Eso no. Ese es un extremo. Y el otro extremo es pensar que es imposible reconocerlos. Es pensar que, bueno, si es un siervo de Dios, que si viene con una Biblia bajo el brazo, entonces, ¿quién soy yo para juzgarlo? Mentira. Jesús nos dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Y si el Señor mismo nos está diciendo que los vamos a conocer por sus frutos, entonces debemos que prestar atención a eso y no ser negligentes en no tratar de conocerlos, ni tampoco ser abusivos de esto y pretender conocer a todos y catalogar a todos los que tienen un pensamiento diferente al mío. Debemos evitar siempre ambos extremos. ¿Por qué? Porque miren, hay algunos falsos profetas que ni siquiera saben que lo son, ¿no? Porque con toda sinceridad lo hace. Y ya habíamos dicho, no se trata aquí de juzgar las intenciones, sino del fruto, finalmente. Porque a veces estos hombres están repartiendo su veneno sin darse cuenta, ¿no? Y están ahí repartiendo el veneno con convicción, ¿no? Pero finalmente es un veneno, una herejía destructora, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado con eso. Entonces, lo primero que encontramos en este versículo es de que podemos conocerlos, sí, por sus frutos los conoceréis. Lo segundo que podemos ver en estos versículos es que es un llamado a quién. ¿Quién debe reconocer a estos falsos profetas? Dice, guardaos de los falsos profetas, decía el Señor. Por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes? Ustedes, la iglesia. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así de simple. Entonces, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Quiénes? ¿Quiénes los conocerán por sus frutos? Nosotros, la iglesia. Entonces, hay hay un llamado individual a poder conocerlos, ¿no? No es un llamado solamente de toda la iglesia, sino es un llamado personal, individual. Miren en Romanos capítulo 16, verso 17. En Romanos 16, 17. Dice, y ahora mis amados hermanos, les pido algo. A todos, dice. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos.
Tales personas no sirven a nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor y eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Sean sabios para hacer lo que está bien. Mis amados hermanos, dicen en el verso 17, ¿no? Volviendo atrás, les pido algo. ¿A quién? A todos, ¿no? Es un llamado a todos, es un llamado a todos a que podamos nosotros identificar a los falsos profetas. ¿Ok? Es un llamado individual, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Por tanto, conocer las escrituras. Habíamos dicho, ¿cómo vamos a identificar? Cuando sepamos qué es lo que nos dice la Biblia, realmente vamos a poder identificar esas corrientes raras, esas ideas extrañas, esas doctrinas extrañas que están entrando muchas veces a la iglesia. Hechos capítulo 17, verso 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, dice que estos hombres de Berea, ¿qué hacían? Recibían la palabra que Pablo les decía, porque ellos viajaron ahí, Pablo y Silas viajaron hasta Berea. Recibían la palabra, pero no decían amén a todo así nada más, sino que hacían, escudriñaban, dice, cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así, para ver si esto era cierto. Cada día estos hombres cuidaban su alma. ¿Y cómo es que cuidaban su alma? Comparando, confrontando lo que les estaban diciendo con las escrituras. Y esto es un ejemplo que Dios nos dejó aquí en las escrituras para que nosotros también podamos mirar y aprendamos de ellos y ser como los bereanos, mirando por nuestras almas cada día. Después de las prédicas de los domingos, necesitamos que comparar con las escrituras, qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto. Los versículos que se tomaron son ciertos, son reales o están fuera de su contexto. Lo hicieron bien después de cada iglesia de hogar, tomar el texto o los versículos que se tomaron y estos versículos están bien, fueron bien entendidos. O fue un entendimiento personal, qué es lo que pasó y estar cuidando nuestras almas. Si aún estoy hablando de nuestra propia iglesia local, ¿cuánto más si escuchamos enseñanzas en la radio, en la televisión o en donde sea? Tenemos que cuidar nuestras almas y ser como los bereanos, comparando con qué, con las escrituras. Obviamente la responsabilidad de mirar a los falsos profetas y poder saber que son falsos profetas no solo es algo individual, sino también es algo de la iglesia, ¿no? Es parte de lo que la iglesia tiene que hacer. En 1 de Timoteo capítulo 3, verso 14 decía Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le decía a Timoteo, ¿no? Debes conducirte bien en la iglesia, y él mismo define la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ¿no? La iglesia es la que posee la verdad, ¿a través de qué? A través de las escrituras. Entonces es importante conocer doctrina, es importante conocer lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Jesucristo, la verdad acerca del Espíritu Santo, la verdad acerca del pecado, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de los ángeles, la verdad acerca de los diablos. Y es conocer lo que las escrituras nos dicen, porque esa verdad, esa doctrina va a hacer que nosotros maduremos. Algunos en algunas iglesias dicen, no a la doctrina, ¿por qué vamos a estar metiéndonos en doctrinas y al final eso no nos va a ayudar en nada? Al contrario, nos va a dividir, pero no es así, sino al contrario, nos va a ayudar a poder madurar. Dice en Efesios capítulo 4, verso 11, y no solo madurar, sino a protegernos justamente de estos falsos profetas. Dice, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué?
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los santos haciendo la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa esa edificación? Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos llegar a esa madurez. ¿Por qué? ¿Para qué llegar a esa madurez en el conocimiento, dice, del Hijo de Dios? A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Dice verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque eso es lo que hacen justamente los falsos. Aquí habla de estos falsos. Porque estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Y qué hacen? Llevan a la iglesia por viento de doctrina acá. Ahora está el movimiento tal. Ahora está el movimiento de acá. Ahora está el movimiento aquí. Ahora está el movimiento acá. Cuando no es así. Y justamente la Biblia nos dice que nosotros debemos llegar a qué. Ha constituido a las autoridades de la iglesia a fin de perfeccionar a los santos, o sea, es la obra de la actividad de la iglesia, poder perfeccionar a los santos. ¿Con qué? Para ayudarles a tener la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, para que todos puedan llegar a ese conocimiento, a la plenitud de la estatura de Cristo, para que no estén como niños fluctuantes, sino tengan firmes sus cimientos, firmes sus raíces y no sean llevados por los falsos profetas. Por tanto, es una responsabilidad individual conocer a los falsos profetas, pero también es una responsabilidad de la iglesia. Dice las escrituras, por sus frutos los conoceréis, decía Jesús, ¿no? Decía, ¿acaso se recogen uvas en los espinos o higos en los abrojos? Los espinos están en la tierra. ¿Son eso? ¿Espinos? ¿Acaso en los espinos van a encontrar uvas? No, es en la vid que van a encontrar uvas. Y en el abrojo también una planta rastrera, ahí van a encontrar higos. No, van a encontrar en el árbol de higos, ¿no? O sea, no van a buscar un fruto donde no está. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos, ¿no? Comparaba el Señor. Ok, ¿quieren ver a los falsos profetas? ¿Quieren reconocerlos? El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto, o sea, que da un mal fruto, es cortado y echado al fuego. Está hablando de la perdición final. Los que entran por la puerta amplia, por este camino amplio, esos falsos que llevan a las personas por este camino falso. ¿Ok? Entonces, es simple lo que nos decía Jesús, nos ilustraba a través de este ejemplo. El buen árbol da buen fruto. El mal árbol da malos frutos. Eso significa que si hay dos árboles y yo no soy experto en plantas, no soy experto en árboles, y tengo dos árboles y se parecen muchos, todos tienen hojas, todos son verdes, ¿no? Tienen su raíz, su tallo. ¿Cómo puedo diferenciar estos dos árboles si yo no soy un experto? Por sus frutos. Porque una vez que salga el higo, voy a decir, esta es una planta de higo. Una vez que salga el mango, voy a decir, este es un árbol de mango. Sale una manzana, este es un árbol de manzana. Voy a poder identificar, ¿por qué? Por sus frutos. Eso es lo que nos decía Jesús. Identificar por sus frutos. ¿Y por qué esto es importante? Porque a veces un hombre puede tener una actuación aislada acerca de repente un falso entendimiento o una falsa enseñanza. Decíamos hace un rato también que algunos falsos ni siquiera entienden o conocen que son falsos, ¿no? Que están hablando veneno a la iglesia. Entonces, no podemos calificar también por una actuación a una persona. Podemos calificar
la palabra, la doctrina dicha, pero para calificar a la persona aún va mucho más allá. Habla del fruto. ¿Por qué? Porque alguna vez alguien puede dejarse llevar por estos vientos de doctrina. Sí, cuando no hay una madurez puede dejarse llevar. Sí, pero Dios es bueno que lo va a sacar de ello y hay muchos testimonios de ello. Y dentro de la misma Biblia, si recordamos, Pedro mismo es un ejemplo de ello. Dice, hubo un momento de su vida en que se portó como un hipócrita, e inclusive esto lo hizo notar Pablo públicamente, ¿no? Y está registrado en Gálatas capítulo 2, verso 11, lo que pasó aquí. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces miren, aún Pedro llegó un momento en que se dejó llevar. Dice que cuando no estaban los judíos, Pedro actuaba normalmente y comía con los gentiles sin ningún problema. Pero cuando vinieron los judíos, sea por temor, por afianzarse a sus pensamientos antiguos. Pero la cosa es que Pedro empezó a dejar de compartir con los gentiles y solamente empezaba a comer con los judíos. Y esto obviamente arrastró a muchos, no solo a uno, sino arrastró a algunos en el error. Y aún dice a Bernabé, arrastró en el error. Miren, era un error. Él era un apóstol y arrastró a algunos con ellos. Entonces, Pablo le increpa esto públicamente. Y después de este episodio uno podría preguntarse, ¿y cómo sabemos que realmente Pedro no era un falso profeta? Pues lo vemos como dice Jesús, por sus frutos los conocerán. Y vemos su vida anterior y vemos su vida posterior a este episodio y vamos a darnos cuenta a través del fruto de su vida si eso no es un falso profeta. Además, la respuesta que Pedro tiene a la reprensión que le da Pablo también nos hace ver si es un falso profeta o no. Y obviamente Pedro cambió en esto y después de esto no encontramos ningún otro episodio en que Pedro hiciera esta diferenciación o empezara a judaizar. Entonces cambió totalmente, por sus frutos fue conocido. Jesús decía, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son esos dos frutos? Y ojo, dice las escrituras, frutos, ¿no? En plural. ¿Cuáles son esos dos frutos principales que nosotros debemos ver? Uno, su doctrina y dos, su carácter. Estos elementos van de la mano y nos permiten conocer si alguien pues es un falso profeta e inclusive si queremos ir más allá en la aplicación de este versículo nos hace ver inclusive quién no es un verdadero creyente, quién es un falso creyente. Eh, Respecto a la doctrina, ya en las 2 semanas anteriores hemos hablado bastante, ¿no? Hemos dado unas pinceladas grandes, ¿no? Inclusive algunos errores comunes públicos, ¿no? De algunas personas que comparten el Evangelio públicamente, los hemos visto, ¿no? Y entonces debemos volver nuevamente a esto. El primer fruto que debemos ver es la enseñanza, es la doctrina, qué es lo que ellos están enseñando. Y ojo que esto de qué es lo que enseñan, que sería la pregunta que debemos hacernos, qué es lo que enseñan, es totalmente independiente aún de su personalidad. Porque podemos pensar y podemos decir, mira, pero ese predicador predica tan bien y nos hace sentir tan bien y se le ve
tan convencido, con tanta convicción, con tanto amor, con tanta pasión por el Señor. Mire, independientemente de su personalidad, es que enseñan. Porque la calificación de falsos profetas va a estar primero en cuanto a lo que enseñan, en cuanto a la doctrina, y esto es independiente de su propia personalidad. La pregunta siempre debe ser: ¿qué es lo que está predicando? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Está conforme a las escrituras o no? Lo segundo es que esto es independiente del número de personas que le siguen. Esto es independiente, no tiene nada que ver tampoco con las personas que le siguen, porque miren, puede haber iglesias que tienen muchos seguidores, pero sin embargo, inclusive pueden estar enseñando falsas cosas, ¿no? Solo un ejemplo: la iglesia de Roma, la iglesia católica, con millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, la iglesia católica de Roma enseña un evangelio diferente a lo que la Biblia enseña. No sigue los lineamientos de la palabra de Dios, no predica la salvación por obras. Perdón, no predica la salvación solamente a través de Jesucristo, sino que predica la salvación a través de Jesucristo y además obras. Y esto, por tanto, de acuerdo a las Escrituras, en Gálatas capítulo 1, verso 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces, podemos claramente, en función a las escrituras y en función a lo que enseña la iglesia de Roma, podemos decir que es una iglesia apóstata, una iglesia que se ha salido totalmente del evangelio, ¿no? Y está predicando otro evangelio. Sin embargo, tiene millones de seguidores, ¿no? Entonces, no es como nosotros debemos calificar la doctrina por cuántos lo siguen o por cuán bien predica, sino por lo que realmente enseña. Pablo mismo decía en 2 Corintios 11:14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El árbol malo se va finalmente al fuego. Entonces, ¿cómo podemos distinguir? Jesús decía: por sus frutos. Uno de los frutos es lo que enseña. ¿Qué es lo que enseña? La doctrina. Por eso, hermanos, es muy importante conocer la Biblia, conocer las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Si no conocemos doctrinas fundamentales de nuestra fe, van a venir viento de doctrinas diferentes y nos van a llevar como niños de un zarandeo de aquí a allá. Y eso no debemos hacer, decía, como habíamos leído en algunas partes de las escrituras. El otro punto que debemos valorar como parte del fruto que estamos analizando es el carácter de este hombre que nos está compartiendo la palabra. ¿Cuál es el carácter de este hombre? ¿Cuál es la vida de este hombre? Y en base a qué las analizamos? En base de nuevo a las escrituras. ¿Cuál es el carácter de este hombre? Jesús mismo ya había enseñado, ¿no? Unos capítulos atrás, un par de capítulos atrás, decía que las características de aquellos que están en el reino de los cielos, ¿no? Son las bienaventuranzas, por ejemplo. Entonces, en base a las bienaventuranzas, podemos mirar y calificar también a estos predicadores. ¡Wow! A mi persona, ¿no? Decía, su carácter, ¿no? Pregunta, dice las escrituras: bienaventurados los pobres de espíritu. La pregunta ¿es alguien que entiende espiritualmente que no vale nada, que no merece nada y que solamente puede estar de pie delante de Dios por su gracia? ¿Es alguien que entiende eso? ¿O es alguien que se cree muy importante? ¿Es alguien que se cree una persona especial, como una especie de semidios, que lo que él diga es infalible, que nadie lo puede tocar, que es el gran hombre de Dios? ¿Cuál es el carácter de este hombre? Es un hombre es un hombre que profesa ser y se le ve que vive en una pobreza espiritual, que entiende su pobreza espiritual,
o es un hombre que solo está viviendo nada más pensando que es alguien muy importante y un semidios. Bienaventurados los mansos, dice la palabra, ¿no? Significa que este predicador entiende que no tiene nada que defender y por eso no se defiende a sí mismo, pero sí defiende las escrituras, la pureza del evangelio. ¿Es un hombre manso el predicador o es un buscapleitos, es un peleón, es alguien que está hablando y está poniendo ahí siempre el punto para dividir a las personas? ¿Cuál es su carácter? Bienaventurados los que lloran, dice las escrituras, los que lloran por su pecado. Habíamos visto alguna vez, ¿no? Algunas semanas anteriormente. Entonces son personas que lloran por su pecado, que saben que esta naturaleza aún les lleva a pecar y les duele el pecar contra Dios. Y saben que pueden fallar en cualquier momento. O son personas que se creen infalibles. O son personas que han pecado y y creen que no pueden fallar y creen que son infalibles, creen que sus opiniones, sus expresiones, sus pensamientos son infalibles y es lo último. Son personas así. ¿Cuál es el carácter de esta persona? Por los frutos los conoceréis. Bienaventurados los puros de corazón. ¿Hay pureza en su corazón? Este hombre está haciendo todas las cosas que hace para agradar a la gente o para agradar a Dios. ¿Hay pureza en su corazón o todas las cosas que hace las está haciendo para satisfacer solamente sus apetitos carnales? ¿O está buscando solamente, hay pureza en su corazón o está buscando fama? ¿O está buscando dinero? ¿O está buscando pasiones sensuales, el sexo? ¿Cómo es este predicador? Entonces, hay que evaluar al hombre de Dios conforme lo que la Biblia nos está diciendo. Hay que evaluar, por tanto, qué es lo que cree, qué es lo que predica, ¿no? ¿Quién es, cómo vive, porque por sus frutos se le conocerá, ¿no? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, como decíamos al inicio, Jesús dice claramente, por sus frutos los conocerán. Pero entonces eso significa que hay que evaluar realmente estos frutos. No podemos quedarnos así nada más, sino hay que evaluar estos frutos. Primero, evaluar lo que enseña. Y segundo, evaluar cómo vive, quién es esa persona. Y eso nos podrá hacer pensar si es realmente un falso profeta o es alguien que de repente se ha dejado engañar y está solamente hablando engaños a las personas sin darse cuenta, inclusive por una mala instrucción. Entonces todo eso nos ayuda a poder definir a los falsos profetas, porque el falso profeta podrá imitar algunas características de la vida cristiana, pero no va a poder imitar todo, ¿no? En su caminar no va a poder imitar todo, ¿no? De pronto va a salir estos sus instintos agresivos, ¿no? Y como vimos la semana pasada, empezará a amenazar aún a aquellos que él considera sus enemigos, ¿no? Imagínense ello, ¿no? O de repente va a salir ese corazón impuro y estar ahí a través del internet viendo sus impurezas, pornografías, ¿no? Mensajes sensuales con otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes formas como es que podemos ver sus vidas. Y entonces necesitamos nosotros poder evaluar adecuadamente para poder saber si es un falso profeta o no. La doctrina es importante y el carácter también es importante. Por sus frutos los conocerás. Lamentablemente hoy se evalúa de manera diferente, no a través de la Biblia, sino a veces nosotros mismos nos dejamos engañar y a veces evaluamos por la cantidad de personas, a veces que estos predicadores pueden aglutinar. Porque la Biblia no dice por sus números los conocerás, sino por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y al contrario de lo que la Biblia dice, muchas veces
Algunas personas quieren calificar la palabra o el ministerio de alguien a través del número de personas y dicen, bueno, si es que hay tantos seguidores tienes porque debe ser algo verdadero, debe ser de Dios. Pero no nos olvidemos, ya pusimos el ejemplo de la iglesia de Roma, por ejemplo, ¿no? Millones de seguidores, sin embargo, falsedades, ¿no? Que hablan y herejías destructoras que destruyen y llevan a muchos, ¿a dónde? Por la puerta ancha, por el camino amplio y los llevan hacia el infierno. Entonces los números no son una tabla de evaluación. Tampoco estamos diciendo que si es un ministerio grande, entonces es un ministerio que lleva a la aparición. No, lo que estamos diciendo es de que los números, ni muy pocos, ni muchos, nos pueden hacer evaluar ni el ministerio, ni la vida de esa persona. Lo segundo, a veces evaluamos por la pasión con que este hombre ministra o por la pasión con la que puede estar predicando y uno dice, wow, miren qué pasión con la que predica, qué fervor, qué celo con el que predica, pero tampoco eso no es un buen parámetro, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen un celo muy grande por predicar la palabra. Y no solo los testigos de Jehová, sino hay muchas otras religiones. Esta secta que comienza a aparecer del Dios Madre, por ejemplo, van casa por casa, están dispuestos a discutir, han estudiado sus versículos para poder tergiversar la verdad y todo ello, y son muy vehementes porque hay un celo por ello. Los fariseos mismos en los tiempos de Jesús eran celosos de la religión, ayunaban, dice, 2 veces por semana, daban el diezmo de todo, pero sin embargo eso no era lo que teníamos que evaluar. Jesús nos decía, por sus frutos los conoceréis, por su predicación y por su carácter. Tampoco es un parámetro de evaluación cuántos edificios o cuántos ministerios tenga este predicador. Tampoco. Porque alguien se puede vislumbrar y puede decir, oh, pero este predicador tiene cuántos ministerios, ¿no? Entonces debe ser verdad. No, tampoco. Tampoco. Jesús dijo por sus frutos, por lo que enseña y por cómo vive. Por más que tenga todos muchos edificios, muchos ministerios, pero si el fruto en su vida, en cómo vive, no es conforme a las escrituras, ni lo que enseña es conforme a las escrituras, es un falso profeta. Tampoco es la capacidad de oratoria. Oh, qué bien ora, porque este hombre ora muy bien, nos lleva. Tampoco. No es una forma de evaluar. ¿Cuántos grandes oradores, como decíamos hace 2 domingos, inclusive llevaron a todo un grupo de personas por la puerta ancha a matarse, ¿no? En una religión falsa. ¿Por qué? Porque tampoco la oratoria, la capacidad de convencimiento tampoco es el punto, sino es qué es lo que enseñan, cuál es su carácter, cómo viven ellos. Entonces una forma como vamos a ver y calificar a este profeta si es verdaderamente de Dios es por las señales, prodigios y milagros con que se mueve. Tampoco. Ni los prodigios extraordinarios, ni los dones extraordinarios, tampoco es una forma de evaluar ni a un ministerio ni a una persona. Acordémonos que en Mateo 7:21 el Señor mismo decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Así es que debemos tener mucho cuidado con evaluar como no se debe evaluar, ¿no? A los ministerios, ¿no? Y cuando Jesús hablaba decía, muchos dirán aquel día en mi nombre, Señor, Señor, pero profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús mismo nos enseña, ¿no? No son los prodigios, los milagros, los hechos, no, eso tampoco no habla de nosotros, sino que es nuestro carácter y lo que predicamos, lo que decimos. ¿Cuánta gente va tras sanadores que tuercen la verdad?
muchos, ¿no? La misma Biblia lo dice, que eso pasará en los postreros tiempos. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, en otras palabras dice, ok, no crees en la verdad, no crees, no quieres creer en la verdad, en la palabra de Dios. Dice entonces, Dios envía un poder engañoso a estos falsos para que creas la mentira. No te quieres aferrar a la verdad, ok, te vas a ir por la mentira y te vas a extraviar y te vas a ir por la puerta ancha. Dice, y te complaciste en la injusticia. Entonces tengamos cuidado, tampoco no es una forma de evaluar, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? La doctrina, lo que predica y su carácter, su vida. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 16. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí está el balance que Pablo mismo le dice a Timoteo. Ten cuidado de qué, de ti mismo, de tu carácter, de tu forma de vivir, de la forma como estás viviendo en tu casa, a alrededores, en la iglesia, en tu trabajo. Ten cuidado de ti mismo. Y lo segundo, ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de lo que has aprendido, no se vaya a contaminar con otras cosas que vienen de afuera. Entonces, es importante las dos cosas, y las dos cosas debemos todos cuidar en nuestras vidas. Debemos cuidar en nuestras vidas la doctrina, lo que creemos, y lo segundo es nuestras propias vidas. Y decía, en base a lo que Jesús decía, que podemos conocer a las personas por sus frutos, y decía en algún momento que aplicando también a toda la vida de la iglesia, podemos saber quiénes son falsos creyentes, quiénes son verdaderos creyentes, porque no todo el que venga y diga, no hermano, yo soy cristiano, yo asistí a una iglesia, y no, tenemos que tener cuidado, porque aún así vienen lobos vestidos de cordero. ¿Cómo es que podemos saber si son creyentes reales o no? Por su doctrina. Uno, por lo que cree, por lo que piensa, por cómo está entendiendo el evangelio. Y lo segundo es por su forma de vivir. Por su forma de vivir. Si alguien nos dice que tiene 30 años en el evangelio y está perdido en su doctrina y tiene una vida que no es conforme al evangelio, entonces no es creyente, simplemente, ¿no? Son formas como el Señor nos da para que nosotros podamos mirar. Y obviamente lo más peligroso es que es acerca de un predicador, de alguien que influencia a personas. ¿Qué es lo que tienen que revisar? Es su doctrina y su carácter. Ustedes tienen que mirar a nosotros, los que predicamos en la iglesia. ¿Qué tienen que mirar? Lo que predicamos, como los bereanos, si lo que les estamos diciendo es conforme a la palabra o estamos torciendo algo de la palabra. Y lo segundo es conforme a nuestro carácter, cómo estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo en santidad, somos humildes, estamos buscando al Señor, somos mansos, pacificadores, somos personas que estamos cumpliendo o estamos viviendo conforme a lo que la palabra de Dios nos está diciendo o no. Entonces, ¿eso quién lo evalúa? Eso lo evaluamos todos nosotros, porque sólo así podemos detectar y conocer a los falsos profetas. Obviamente, como decía, no debemos tildar a cualquiera que piense de manera diferente o a nosotros como un falso profeta. Pero sí, todo aquel que distorsiona la esencia del evangelio definitivamente es un farsante, es un falso profeta, no importando si este falso profeta predique muy bien, no importando si predique con mucho celo, si tenga buena oratoria, si tenga ministerios o tenga grandes poderes milagrosos, no importa. Pablo es claro en ello cuando dice, aún le decía a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice, estoy maravillado, ¿cómo es posible que ustedes se hayan alejado de la gracia de Cristo y por seguir otro evangelio? Y no es que haya otro evangelio, sino que vienen algunos y los perturban y quieren pervertir el evangelio. Esos son los falsos, lo que está diciendo Pablo aquí en Gálatas. Y dice, y da la advertencia, más si uno de nosotros, dice, Pablo mismo decía, si uno de nosotros, los apóstoles, los que les estamos predicando, o un ángel, ¿no? Que viene del cielo y trae un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho y lo repetimos ahora, si alguno les predica un evangelio diferente a este, sea anatema. Sea anatema, ¿ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado con nuestras mismas vidas. Porque Jesús nos comparó con dos árboles. El árbol bueno va a dar frutos buenos. Va a llegar finalmente a entender el evangelio de la gracia de Dios, el fundamento del evangelio, va a entender la doctrina del Señor. Y lo otro es que vamos a ver que este buen árbol va a dar un buen fruto en su carácter, en su forma de vida. Entonces, porque conforme a lo que pensamos, así mismo actuamos, no nos olvidemos. Conforme a lo que creemos, así mismo actuamos. Entonces, el buen árbol va a dar buen fruto de todas maneras. Porque de repente puede estar equivocado en algunas cosas. Puede estar de repente medio equivocado en algunas ideas acerca del evangelio. Pero sus frutos son buenos. Seguramente el Señor a esta persona lo va a traer nuevamente porque es un buen árbol y va a dar buenos frutos. Y en el tiempo vamos a ver que o corrigió su doctrina o fue abierto a poder entender realmente la doctrina de Dios y no se cerró en que, no, esto es así, yo entendí y así son las cosas. No, sino como los bereanos estuvo comparando siempre aún lo que pensaba con las escrituras, porque eso es lo que debemos hacer. Aún lo que pensamos nosotros debemos comparar con la Biblia. Si lo que estamos pensando está bien o no. De esa manera estamos seguros de poder ser buenos árboles, y si otros nos califican y ven el fruto en nosotros, entonces gloria a Dios, somos buenos árboles. Pero si en nuestra vida nos hemos apartado de la palabra de Dios, ya no queremos escuchar mucho la palabra de Dios, queremos solamente dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por nuestro entendimiento, por una falsa espiritualidad de repente, y empezar a introducir pensamientos y cosas, o sea, apartados de la doctrina. Y encima, nuestra forma de vida es como alguien del mundo, o peor que alguien del mundo. Entonces cuidado, porque estamos evidenciando malos frutos, y si evidenciamos malos frutos, claramente el Señor dice, este árbol se corta y se echa al fuego. ¿Por qué? Porque tal vez estás entrando por la puerta amplia y por el camino amplio, y debemos ser muy cuidadosos porque el camino, la puerta es estrecha y debemos cuidar esos dos consejos que le dio Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, cuida tu vida, cuida tu caminar, que esté conforme a la palabra de Dios. Y lo segundo, tu doctrina, qué es lo que piensas, qué es lo que crees, qué es lo que estás aprendiendo acerca de la palabra de Dios, porque los destinos son claros. El buen árbol se va con el Señor. El mal árbol es cortado y echado al fuego. Mis hermanos, la advertencia que el Señor nos da es de que debemos entrar nosotros por la puerta estrecha, por el camino estrecho. Pero cuidado, hay falsos que nos van a querer desviar, que van a querer perturbar nuestro camino. ¿Cómo vamos a identificarlos? Por sus frutos. Cuidado, pueden parecerse a nosotros. Son lobos vestidos de corderos, pero ¿cómo los identificamos? Por sus frutos, por su estilo de vida, por su forma de vida y por su doctrina, por las cosas que enseñen. Y todos debemos cuidar nuestras almas diariamente, comparando los mensajes que escuchamos, las cosas que escuchamos,
con las Escrituras. Porque es claro, solo hay dos árboles. No hay árboles intermedios, no hay frutos intermedios, solo hay o buenos frutos o malos frutos. Árbol bueno o árbol malo. ¿Cuál de los árboles quieres ser tú? ¿Cuál de los árboles estás siendo tú? Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y ayúdanos, mi Dios, a poder mirar, Señor, y conocer realmente los frutos que estamos dando nosotros en nuestras vidas. Los frutos, Señor, que podamos ver, Señor, claramente los frutos, Señor, en aquellos o de aquellos que escuchamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar claramente, amado Dios. Te pedimos, Señor, porque es una advertencia seria que tú haces y nosotros también queremos ser serios, Señor, en esta advertencia. Y te damos gracias, gracias, amado Dios, por esto, mi Dios. Bendito seas tú. En el nombre de Jesús. Amén. La advertencia es clara, hermanos. Hay dos caminos, dos puertas, dos árboles, dos decisiones que tomar. Así es que aprendamos a ser como los bereanos y cuidemos nuestra alma, nuestras almas día a día a través de su palabra. Buen día.